la actividad 1.6, el problema número 3 dice: un objeto con una masa de 20 kilogramos desciende deslizándose por un plano inclinado 40 grados con la horizontal. Y me preguntan, ¿cuál es la aceleración del objeto y la fuerza normal al plano si no existe fricción alguna? Entonces, tengo un plano inclinado. Ese plano inclinado tiene un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal. Y se está deslizando un objeto que tiene una masa de 20 kilogramos. Se está deslizando, está cayendo ese objeto por una rampa de 40 grados. No existe ninguna fuerza que lo esté jalando hacia arriba, solamente tenemos el peso, que es lo que hace que caiga ese objeto, que se esté deslizando hacia abajo, y el peso lo obtenemos multiplicando la masa por la gravedad. O sea, toda acción corresponde a una reacción, que es la fuerza normal, y esa fuerza normal siempre va a ser perpendicular a la superficie. Muy bien. Teniendo eso, necesitamos obtener nuestro diagrama de cuerpo libre. Hay que localizar el eje X y localizamos también el eje Y. Entonces, si se fijan, aquí se está formando un ángulo entre el peso y mi eje Y. ¿Qué ángulo se está formando ahí? Hay que obtenerlo, hay que analizar qué está sucediendo con esa rampa. Vamos a observar primero este triángulo que tenemos aquí. Aquí yo sé que tengo 40 grados con respecto a la horizontal. Este de aquí es un ángulo de 90 grados. Entonces, si yo sumo 90 más 40 para llegar a los 180, que debe ser la suma interna del triángulo, 180 grados, entonces obtengo un ángulo de 50 grados en esta parte de aquí. Entonces ya obtuve qué ángulo se forma aquí. Voy a borrar. Ahora voy a analizar este triángulo que tengo aquí. Yo ya sé que aquí tengo 50 grados y aquí, como es perpendicular, se forma un ángulo de 90. Entonces 90 más 50 para llegar a los 180 grados me da 40 grados. Entonces, si se fijan, este ángulo que se forma aquí es igual al ángulo del plano inclinado o de la rampa. Entonces, este ángulo que tengo aquí es de 40 grados. Entonces, una vez que ya obtuve ese ángulo, realizo mi diagrama de cuerpo libre. La normal la tengo en el eje Y, en el eje X no tengo ninguna fuerza y el peso se encuentra a una inclinación de 40 grados con respecto al eje Y. Muy bien. Ya que tengo eso, acuérdense que yo quiero obtener todos mis vectores o todas mis fuerzas en el eje X y Y para no batallar a la hora de sumarlos. Aquí tengo mi eje X y aquí tengo mi eje Y. ¿Cuál fuerza no está dentro del eje X o del eje Y? Pues el peso. Entonces tengo que sacar las componentes del peso. El peso en X sería el peso por el coseno del ángulo. Entonces, antes que nada necesito sacar el valor del peso, que es la masa por la gravedad. De masa tengo 20 kilogramos, que multiplica a 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el peso me da 196 newtons. Entonces ya tengo que el peso son 196 newtons y está a 40 grados con respecto al eje Y. Pero yo no lo quiero con respecto al eje Y, lo quiero con respecto al eje X, o sea, a los 0 grados. Necesito encontrar este ángulo, desde 0 hasta donde está
mi vector del peso. ¿Cómo le hago? Pues necesito sacar hasta acá. Yo ya sé que tengo 270 grados. Y si me regreso los 40, yo puedo obtener mi ángulo. Entonces serían 270 menos 40 grados. 270 menos 40 grados me da un ángulo de 230 grados. Entonces ese 230 grados es el que yo voy a utilizar para sacar mi peso en X. El peso son 196 newtons. Coseno de ángulo. ¿Qué ángulo? 230. newtons por coseno de 230. Coseno de 230 es menos 0.62, perdón, 6428. Y entonces el peso en X, al multiplicar 196 por 0.6428 me da menos 125.99. Ese es mi peso en X. Y lo mismo hago para mi peso en Y. Va a ser el peso por el seno del ángulo. El peso son 196 newtons que multiplican al seno de 230 grados. 196 newtons por seno de 230. Por 196 me da menos 150.14 newtons. Ya tengo mis dos componentes del peso. Al ya obtener mis componentes, entonces sí vuelvo a trazar mi diagrama de cuerpo líquido. Tengo la normal en el eje Y, tengo el peso en Y y tengo el peso en X. El peso en Y son menos 150.14 newtons, el peso en X menos 125.99 newtons. Ahora sí, me piden encontrar la fuerza normal. ¿Cómo encuentro la fuerza normal? Como está en el eje Y, necesito hacer mi sumatoria de todas las fuerzas que se encuentran en Y. Y como en Y el objeto no se mueve, mi sumatoria de vectores o de fuerzas me va a dar 0. Entonces tengo la normal menos el peso en Y eso me debe de dar 0. Despejo la normal, el peso en Y está restando, pasa al otro lado, sumando. Entonces la normal me da 150.14 newtons. ¿Ok? Y le quito los negativos para no confundirme, ya sé que son 150 negativos y 125 negativos. Entonces la normal van a ser 150.14 newtons. Si observan, si yo tengo 150.14 positivos y le quito 150.14 que son negativos, me debe de dar 0. Ya sacamos la normal. Ahora lo que nos falta es sacar la aceleración que ese objeto adquiere al momento de estar cayendo. Para hacerlo necesito analizar qué está pasando en X, o sea, mi sumatoria de fuerzas en X me debe de dar masa por aceleración, porque ya dijimos que ese objeto adquiere una aceleración. Voy a sumar todas las fuerzas que están en X. ¿Qué fuerzas tengo en X? Solo tengo
el peso en X. Y eso me debe dar la masa por la aceleración. Ya tengo la masa, ya tengo el peso en X, con eso puedo despejar aceleración. La masa está multiplicando, va a pasar al otro lado, dividiendo. Y ya despejé la aceleración. La aceleración va a ser el peso en X, que son 125.99 newtons entre la masa, que en este caso son 20 kilogramos. Con eso obtengo una aceleración de 6.3 metros sobre segundo al cuadrado. Ya obtuve mi fuerza normal y mi aceleración.